Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Gabriel Zanotti, que es profesor de filosofía en la Universidad Austral y en la Universidad del SEMA. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, un honor estar contigo, Eugenio. Bueno, Gracias. yo en primer lugar te quiero agradecer por el trabajo que haces, porque te sigo, veo la actividad que están realizando en el instituto. En el Instituto Acta. Sí, y después como conferencista me parece muy interesante, este, muy importante tu actividad y bueno, aquello de que la gota ahorada la piedra, es verdad, ¿no? Que poco a poco estas ideas que parecen un poco lejanas o difíciles de comprender van tomando, digamos, van tomando valor entre la población. Y después agradecerte porque a pesar de tu ocupación tuviste la gentileza de hablar con nosotros. Somos una pequeña productora, se llama El Tesoro de la Isla. Estamos haciendo un programa titulado ¿Qué debemos hacer?, referido fundamentalmente a la Argentina y en particular a la política, aunque no exclusivamente, ¿no? Bien, y como yo conozco un poco, después nos vas a explicar más detenidamente cuál es tu visión de la política, quería que nos expliques uno de los puntos fundamentales, porque nuestro canal fundamentalmente lo ven católicos, ¿no? O cristianos. Aquello que mencionaste y mencionas de modo permanente, de que no hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo, ¿no? A pesar de que las Sí, encíclicas, bueno, se sí, menciona sí. tanto, ¿no? Así que bueno, te escucho y en todo caso queremos aprender, estamos para aprender. Te haré algunas preguntas Perfecto. después. Dale. Perfecto. Gracias, Eugenio. El asunto salió a la palestra pública en 1985 con un pequeño libro que yo titulé Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia. Y ahí la tesis fundamental era que los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, como por ejemplo la primacía del bien común, el principio de subsidiariedad, la función social de la propiedad, etcétera, no presentaban contradicción con una economía de mercado, eh, eh, haciendo ciertas aclaraciones de qué es el mercado libre, valga la, valga la aclaración de la aclaración, haciendo ciertas aclaraciones no había contradicción con esos grandes principios. Por el lado del magisterio, además, yo tuve que hacer una distinción fundamental que la sigo manteniendo. Yo distinguía en las encíclicas, en sus aspectos menos opinables, cuando las encíclicas planteaban los grandes principios de la moral social cristiana derivada de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia, y las cuestiones de aplicación práctica de esos principios, donde los pontífices podían realizar a veces apreciaciones circunstanciales, prudenciales, y en cuanto tal opinables, y ese también fue un punto con el cual tuve que pedalear mucho, ¿no? O sea, decirles a los católicos, miren, en los temas de doctrina social de la Iglesia hay mucha libertad de opinión, está, aunque el pontífice se haya manifestado prudencialmente con respecto a ciertas cosas, con todo respeto se puede disentir. Por ejemplo, cuando Juan XXIII habla del principio de subsidiariedad en la Mater Magistra, eso tiene gran valor magisterial. Cuando en la misma encíclica, y de esto todo el mundo ahora se olvidó, cuando en la misma encíclica Juan XXIII avalaba los subsidios a la agricultura europea, bueno, eso no tiene valor de dogma de fe, ni siquiera de sentencia común, como dirían los teólogos. Así que, primer punto, aclarar el tema de lo opinable, y dentro de ese gran paraguas decir, bueno, miren, yo como estudioso de la Escuela Austríaca de Economía, de lo que es el mercado, opino que un mercado libre, entendiéndose como un libre intercambio de bienes y servicios en ausencia de privilegios legales y en igualdad ante la ley, una aclaración importante, eso puede ser útil para con la función social de la propiedad y el principio de subsidiariedad. No te imaginas el escándalo que fue ese libro en los 80 en la Argentina, ¿ok? Aunque en otros países el escándalo era el mismo, ¿no?
Tienes razón en cuanto que han pasado algunos años y ahora hay mayor diálogo, por lo menos hay mayor aceptación del debate de esta cuestión. Antes surgía como una cosa insólita, ahora el debate está un poquito más extendido. Pero esa fue la tesis principal, y por supuesto, y con esto concluyo para que me haga la siguiente pregunta, luego hubo que aclarar además el famoso término liberalismo, ¿no? Que claro, que sigue siendo tan problemático. Además, o sea, lo primero que había que aclarar es que puede significar muchas cosas dependiendo del contexto político, dependiendo de la filosofía política en cuestión, dependiendo del lugar donde se use. Así que ahí hubo muchas cosas que aclarar. La fundamental distinción fue que nosotros nos referíamos a la tradición del liberalismo clásico entendido como la tradición del limited government, entendido en un sentido más anglosajón, como el sistema político que había evolucionado hacia la fundación de los Estados Unidos originarios. Nos referíamos a temas como el federalista, la Constitución norteamericana, el Bill of Rights, y de ninguna manera nos referíamos a el liberalismo entendido como Revolución Francesa o como liberalismo moral, ni nada que se le pareciera. Incluso tuve que coleccionar, así como perlitas, ¿no?, las aclaraciones terminológicas que el mismo magisterio había hecho sobre el tema, que aunque resulte extraño, comenzaron ya a partir de San Pío X, cuando San Pío X tuvo que aclarar en su momento la distinción entre liberalismo y partidos políticos liberales, tanto en España como en Colombia, que no se podía condenar como hereje a un católico que formara parte de un partido político liberal. Luego a partir de ahí rescaté las apreciaciones positivas que el magisterio había hecho con respecto a lo que podríamos llamar una institucionalidad republicana, y entonces tuve que señalar la importancia de ciertos documentos de Pío XII, como por ejemplo Benedictas et Humanitas, la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, las aclaraciones del Vaticano II con respecto a la distinción entre Iglesia y Estado y libertad religiosa, y bueno, y así hasta el magisterio de Benedicto XVI, ¿no? Cabe confesar que con esas aclaraciones he encontrado algo de diálogo, por lo menos en sectores que antes rechazaban a priori todo este tipo de cuestiones, ¿no? Tengo una pregunta de carácter personal. ¿Por qué te metiste en este despelote? Fue una exigencia de coherencia interna. Yo en mi adolescencia había comenzado a estudiar los libros de Mises sobre Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Sí. Pero luego, a los 19 años, comencé a estudiar filosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y fui formado en el más estricto tomismo dominico, con autores que tú seguramente conocerás, como Gilson, Fabro, etcétera, etcétera. Sí. Curiosamente, la formación que tuve en esa universidad en los años 80 en Santo Tomás de Aquino fue excelente. Bien. ¿No? Fue ir verdaderamente a las fuentes, ¿no? Estudiábamos a Santo Tomás directamente, no usábamos manuales. Perfecto. Bueno, curiosamente, eso me permitió entender las encíclicas que antes yo no entendía. Eso me permitió entender todas las fuentes escolásticas de las encíclicas que antes yo verdaderamente no entendía nada, aunque estuvieran en español. Claro. O sea, no fue que en la universidad me encontré con profesores liberales, no fue eso, sino que la lectura de Santo Tomás me permitió hacer una adecuada interpretación hermenéutica de las encíclicas. Y además, Santo Tomás es un hábito intelectual, hay que distinguir aquello, claro. y esa formación me permitió también hacer ciertas distinciones, y entonces luego siguiendo el dictado de mi conciencia de tener que aclarar mi propia coherencia, expliqué que yo no veía contradicción entre las dos cosas, entre mi catolicismo
a los Santo Tomás Sí, y la Escuela Austríaca de Economía, haciendo todas las aclaraciones correspondientes, ¿no? sí, Bien. sí, sí, sí. Bueno, en ese momento tenía 25 años y ahora tengo 60, y ahora a mis 60 años me he dado cuenta de que en realidad toda mi vida ha sido quijotesca, ¿no? Y ahora Claro, diría algo que en ese momento no diría. Ahora yo asumo totalmente mi vocación de ser Don Quijote, ¿no? Y me siento claro, cómodo ahí. claro. Sí, realmente fue una quijotada, ¿no? Pero está bien, la he asumido. Bueno, es una linda forma de vivir. Sí, sí, porque te cuento algo a lo cual he llegado hace recién poco tiempo, fue en estos meses. Sí. Eh, eh, el verdadero éxito de Don Quijote consiste en ser Don Quijote, no en el éxito de sus batallas, sino en Ajá, serlo. mira Eso, vos. eso me ha dado bastante paz, ¿no? Después de muchos años. Qué lindo, ¿no? Don Sí, Quijote, yo sé quién soy, dice Don Quijote, ¿no? Yo sí, sé sí, quién sí. soy. Bueno, Estamos, sí. Estoy muy influido por una lectura que hace poco inicié, que es Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, ¿no? sí, 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 sí. Donde ahí en realidad Unamuno, a pesar de sus devaneos filosóficos, ubica muy bien la fe católica, Claro, ¿no? En la figura de Don Quijote, como el caballero de la fe loca, ¿no? Entonces, en eso Unamuno fue ortodoxo. La fe siempre fue locura para el no creyente, escándalo claro. para los fariseos, Sí, etcétera, sí. etcétera. Así que, Ahora lo que en se cierta medida, destaca, un creyente es Don Quijote. y sí, ahora lo que se destaca en tu actividad es el ejercicio del pensamiento. No solamente la voluntad quijotesca, sino que realmente hay un ejercicio de distinción, de Sí, penetración, que es necesario en estas cuestiones, porque son cuestiones de cierta dificultad, ¿no? O sí, sea, sí, hace sí, falta usar el bisturí, no el hacha. sí. Y Y bueno, pero date cuenta que, bueno, ahí sí sigo al método de Santo Tomás de Aquino que claro, al pobre Unamuno no le pudo llegar. claro, Santo Tomás de Aquino es un ejercicio permanente de distinciones. claro, El problema es las opiniones son aquellas, hay que distinguir esto. Además son distinciones vivas, no muertas como en los manuales, sino que son para esto. Y y ese ejercicio permanente de pensamiento lo sigo haciendo todo el tiempo, desmenuzando cuestiones. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, hay que distinguir entre liberalismo clásico, que tiene que ver con la división de poderes en los Estados Unidos, o la limitación constitucional de la omnipotencia gubernamental, hay que distinguir eso de el ala radical de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, claro, a su vez, hay que distinguir entre el ala radical y los llamados doctrinarios o moderados, como Benjamín claro. Constant, etcétera, etcétera. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso es un hábito que adquirí con Santo Tomás de Aquino, Ahora, un tengo hábito una de pensar. pregunta, Sí, Gabriel. Siendo tan ambiguo el término liberalismo, ¿no sería sí. mejor cambiar el nombre? Bueno, ese es un tema que asumí desde ese momento. No sé, Eh, republicanismo, por sí, ejemplo. entiendo. Sí, Lo que ocurre es que yo en ese momento, sin darme cuenta, ahora con mayor conciencia, había absorbido eh, la tradición anglosajona de pensamiento, la tradición, bueno, cuidado que anglosajona en la Argentina puede significar cualquier cosa. Entonces, yo había absorbido la tradición del constitucionalismo. O bien, sea, yo había leído muchos autores para los cuales cuando decían que eran liberales clásicos estaban defendiendo una constitución federal que significara verdaderamente un límite al poder. Ellos perfecto. estaban hablando de eso. Sí, Y la verdad yo consideré injusto dejar de defender esos autores o dejar de hablar de un liberalismo entendido así. Yo lo podría haber hecho, me hubiera ahorrado muchas dificultades. Pero de claro. vuelta, el Don Quijote que habita en mí lo consideró injusto. O sea, incluso hasta muchas veces pregunto a mi audiencia, pregúntenle a Stalin, a Fidel Castro, a Hitler qué significa liberalismo clásico, y van a ver que lo saben muy bien. Sí, sí, Y se claro. van a Sí, sí. referir precisamente a lo que yo estoy defendiendo. Entonces, Sí, 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 sí.
consideré injusto dejar de hablar de liberalismo. Ajá. ¿Dónde ubicas autores como John Locke, como Tocqueville, como Lord Acton? ¿Dónde los ubicas? Es injusto dejar de hablar de liberalismo clásico, atención con esa expresión, ¿no? Sí. Fíjate que ni yo, siquiera digo liberalismo, ¿no? Liberalismo clásico, esa tradición de limited government, de gobierno limitado, etcétera, etcétera. ¿Por qué iba a dejar de hablar de eso? Si es algo en sí mismo, atención que acá viene un tema filosófico del en sí mismo, es algo en sí mismo bueno y verdadero, más allá de que obviamente, esto también es una aclaración que a ti te va a resultar simpática, a ninguno de sus autores es justo tomarle su examen Santo Tomás y ponerle 2, como hacen muchos de mis amigos católicos. Sí. A mí no me preocupa que Jefferson no supiera la distinción entre esencia y acto de ser. Sencillamente la redacción de la Declaración de la Independencia es brillante. Claro, sí, entiendo. Pero Aristóteles él decía que tenía dos doctrinas, me parece, una para sus discípulos y otra para los de afuera. Y no le decía a todos los de afuera porque él pensaba que no lo iban a entender. Y Muy entonces un poco interesante. simplificaba Sí, muy interesante. No Yo sé, nunca hice esa distinción, no sino haces esa porque distinción, claro. tal vez yo considero que todos los de afuera son discípulos. Ah, bueno, Yo pienso que todas las personas pueden ser realmente filósofas, pueden aprender. Yo, claro, yo, 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 yo no tengo una visión así. Es interesante porque cuando Aristóteles dice eso, en cierta medida está absorbiendo, está haciendo eco de una tradición de la filosofía griega sí, muy común que venía de Pitágoras y otras escuelas, o sea, cierto esoterismo. Nosotros hablamos para ciertos ilustrados, sí, ¿no? Y para el vulgo nos expresamos. Yo nunca dividí a las personas entre ilustrados y el vulgo. sí, Sencillamente trato de cuidarme, y todavía ahí sí sigo metiendo la pata, trato de cuidarme de no hablar para la gente de mucha mala voluntad, ¿no? claro, Frente a las cuales cualquier aclaración es insuficiente. Pero luego, claro. en la medida que haya buena voluntad, yo hablo para todos. Y Sí, pero hay otra distinción, no, sí, perdón, una sí, distinción me parece quizá más actual, que es entre lo académico y la política real. Si uno quiere eso alcanzar de sí, alguna manera alguna eso sí, influencia en el mundo, quizá, a eso ver, sí, no sé, sí. Bueno, vas a ver que entre mis artículos académicos y mi blog hay una notable diferencia de estilo. Eso lo vas a claro, ver. bien, Eh, Ahora, a su vez, claro, como yo no soy un político, claro. bueno, ok, yo Sí, en ese sí, sentido puedo darme el lujo de decir, bueno, yo siempre hablo como filósofo, si alguna vez algo de lo que digo tiene alguna importancia política para alguna audiencia, haré a su vez las aclaraciones correspondientes. Yo siempre que hablo pregunto, ¿quién es mi audiencia? sí, Siempre lo claro, pregunto. sí. Lo que pasa es que yo soy más bien una persona práctica, aunque me encanta la filosofía y el pensamiento y diariamente leo, pero me parece que la minoría católica argentina está ansiosa de alguna opción política. Estamos estudiando los Sí, curas, los obispos, los laicos. Me refiero digo especialmente minoría católica, porque me sí. refiero a la minoría católica, ¿no? Sí, Eh, lo tienes muy claro, me alegra. Sí, lo tengo totalmente Perfecto. claro. Y entonces esa minoría católica a la cual yo pertenezco, digo, bueno, históricamente hablando, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos el nacionalismo católico, tenemos la democracia cristiana, tenemos la teología de la liberación, tenemos el peronismo, el movimiento nacional y qué sé yo, otra cosa, ¿no? Pero bueno, también tenemos el liberalismo, me refiero a la Constitución, al respeto a la ley, al límite al poder, que hoy me parece que es más que urgente, no sé, digamos, sin descartar las bondades de las otras cosas, ¿no? Yo realmente me escandalizo un poco porque los curas no defendemos la Constitución. Es como que deberíamos defenderla y entrar en el Bien, catecismo de la es que parroquia. ahí entras en un tema muy delicado en la cultura argentina Bueno, pero católica.
A ver. Claro, mira, eran los 80 cuando el padre Rafael Brown hizo una entonces muy escandalosa ponencia frente a todo el episcopado, diciéndoles con la franqueza que lo caracterizaba: ustedes no están hablando de institucionalidad republicana, nunca. Claro, Ustedes claro. no se refieren a las instituciones modernas, constitución, invitación. Ustedes hablan del pueblo, la Sí, sí, sí. bondad. Bien. Sí, Con lo cual, ahí Rafael Brown señaló un problema del episcopado latinoamericano en general. El episcopado latinoamericano no ha seguido la evolución que desde el magisterio de Pío XII en adelante la misma doctrina social de la Iglesia ha tenido en materia política. El claro. que trata muy bien este tema es el padre Gustavo Irrazábal en su libro Iglesia y Democracia, que lo tenemos Bien. publicado en... no hay en Argentina una tradición del pensamiento católico que se haya ubicado cómodamente en esa institucionalidad republicana Claro, constitucional. Hubo un intento, a ver, hubo intentos, pero no hicieron carne cultural en Argentina. claro. La democracia cristiana del siglo XIX y luego la democracia cristiana originaria, con autores como Manuel Río, Ordóñez, Jorge Luis García Venturini, pero luego la democracia cristiana involucionó hacia un diálogo con el marxismo muy intenso y bueno, y los intentos se acabaron. Ahora, un buen replanteo de la cuestión sería, a ver, en un experimento imaginario, yo colocaría a todos los católicos argentinos, desde el arzobispo hasta el último de los que va a misa los domingos, o algo dice creer, y les preguntaría: a ver, gente, liberalismo clásico se los voy a definir de una manera muy simple. Es la Constitución Nacional desde los artículos 14 al 19. ¿Algún problema con eso? No, A ver, ¿cuál es el problema? al ¿Qué contrario. les parece? ¿Qué les parece? ¿Anglosajón? ¿Protestante? ¿Cuál es el problema? Tienen los discursos de Fray José María de Oro, etcétera, etcétera. A ver, y ahí que me digan realmente cuál es el problema. No nos gusta el artículo 16, no nos gustan las garantías constitucionales, estamos en contra de la igualdad de la ley, no aceptamos el artículo 19, a ver, díganlo. Sí, realmente o sea, sería necesario un tirón de orejas para que tomen conciencia, ¿no? Recién se podría decir que en un documento episcopal del año 81, cuando el episcopado tuvo que recordar al gobierno militar algunas cuestiones esenciales de limitación al poder, ahí se comenzó a producir algún cambio. Y se ve que además tampoco se ha hecho mucha carne al Vaticano II, al cual se lo proclama, a ver, o se lo rechaza o se lo proclama, o qué sé yo, pero cosas elementales como las nuevas relaciones entre Iglesia y Estado, Sí, la igualdad ante la ley, los derechos humanos básicos, el documento de libertad religiosa, cuya importancia institucional y filosófica todavía mucha conciencia no se tiene de él, ¿no? Así que yo diría que ahí habría que recordar a nuestros amigos católicos la importancia de la Constitución del 53, tienes toda la razón. Pero eso no solamente a los católicos, en realidad sería como un mensaje además a todos los argentinos, porque a todos los argentinos que están en otros partidos políticos, la pregunta también sería: ¿su partido político respeta estos artículos de la Constitución? claro. Pasa que yo considero que esa minoría católica es un poco un fermento, o la sal, o la luz, digamos, la luz es como demasiado, pero el fermento, la sal de la sociedad, yo considero que siendo una minoría tiene una importancia vital para la Argentina. Entonces, me da pena y no lo entiendo por qué no, no sé, no se menciona la Constitución, no se estudia, quizá, digo yo, por este tipo de identificación del liberalismo con la masonería, o tal como lo entendían quizá los papas del siglo XIX, que hablan del liberalismo como cierta, no sé, amoralidad o algo, cuando en realidad el liberalismo, entiendo yo, es, bueno, es fruto, a ver, históricamente, quizá me equivoque y quiero aprender de, digamos, cuando ya las guerras religiosas, después
de la ruptura de la unidad de la cristiandad, ¿no? Se requiere una institución artificial llamada Estado superior, neutral en términos religiosos, y que haga cumplir las leyes, digamos, ¿no? Digamos, la modernidad es eso, entiendo yo, y no tiene nada de malo. Digamos, al contrario, es una garantía para todos, la Ahora, igualdad ante la ley. A ver, yo entiendo que haya un sector del pensamiento católico muy influenciado por lo que tú sabes, lo que fue la Acción Francesa, de donde surge el pensamiento del Defer, que luego tiene contacto con el franquismo y el nacionalismo católico argentino, y que verdaderamente lo que rechazan en general, porque tienen su sector moderado, es la misma idea de constitución federal. Bueno, ese sector yo entiendo que exista. Ahora, los obispos argentinos en general, ¿sería tan difícil que ellos conocieran las mismas aclaraciones hechas por el magisterio de fines del siglo XIX y a inicios del XX? Ejemplos. Ya León XIII comenzó a hacer ciertas aclaraciones con respecto a la participación en la vida política o la libertad en cuanto a la opinión de formas de gobierno, etcétera, etcétera. León XIII envió una carta a todo el episcopado norteamericano elogiando la situación de la Iglesia en los Estados Unidos. El mismo Pío IX reconoció que las observaciones que Monseñor Dupandut hizo con respecto al sílabus eran acertadas. El mismo Pío X hizo aclaraciones terminológicas importantes con respecto al liberalismo, al término liberalismo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿a los obispos les es tan difícil saber o entender todo eso? O sea, y sospecho, y acá voy a decir algo muy delicado, Eugenio, que muchos han recibido una enorme influencia de ciertas corrientes teológicas cuyo diálogo con el marxismo ha justamente rechazado toda esa tradición. Claro. Sí, entonces, es interesante que los papas que vos citaste recién no son papas progresistas. No, claro que no. Claro que no. No sé, yo no me atrevo a jugar a ningún papa, pero no es Pablo VI. Claro. No sé, son papas que apegaron mira, a la tradición, Pío X, un santo, etc. En los 80, no sé lo bueno de la modernidad. Sí. Uno de mis artículos más escandalosos, que en ese momento se conocían en los ambientillos católicos de Buenos Aires, porque Vidal Campos me los publicaba en la revista El Derecho de la UCA. Uno de mis artículos más escandalosos del año 88 se llamaba Reflexiones sobre la encíclica Libertas, de León XIII. Claro. Que es la encíclica que supuestamente condena al liberalismo. Y yo lo que decía, si ustedes analizan la encíclica, León XIII está condenando a la doctrina de Rousseau, con la cual el liberalismo clásico no tiene nada que ver, está condenando al liberalismo como religión natural, ¿no? Las típicas ideas de Voltaire y Kant, etcétera. Sí. Y el liberalismo clásico no tiene nada que ver con eso. Y yo concluía, por lo tanto, la institucionalidad de los Estados Unidos no está de ninguna manera negada por la encíclica Libertas. También, no te imaginas el escándalo que fue. ¿No? Pero lo que más enojaba en ese momento a ciertos católicos es que yo les mostrara que nada más ni nada menos que el magisterio del siglo XIX me daba la razón a mí. Claro. ¿Okay? Así que, realmente... Sí, hoy se privilegia una especie de teología política, donde el pueblo es un sujeto, digamos, que uno dice, el pueblo, en lugar de hablar de la ley, se habla del pueblo, ¿no? Me parece a mí que hay como un acento en una especie de, no sé, del pueblo como sujeto de las verdades eternas, como cierta... Sí. Y bueno, eso lo puedes ver en muchos documentos de la Comisión Episcopal Latinoamericana. Como si fuera cristiano el pueblo, digamos, suponiendo que lo es y en realidad no lo es. Y hay cierto pensamiento que afirma eso, que en realidad el pueblo explotado por el capitalismo es el verdadero sujeto de la revelación y del progreso social, para lo cual hay que liberarse de estructuras esencialmente ligadas al capitalismo protestante, etcétera. Todo eso está muy difundido y eso impide, justamente por ese motivo, los teólogos, los sacerdotes y los obispos formados en ese tipo de pensamiento saben que
que Pío XII escribió a favor de la democracia constitucional, que Juan XXIII también. Lo saben, pero lo tienen como una cosa medio rara, extraña. Bueno, eran europeos, estaban preocupados por la Segunda Guerra, pero eso no nos toca a nosotros. Sí, sí. Sí, sí, hay como una especie de arbitrariedad en el momento de leer el magisterio. O sea, lo que me gusta del magisterio lo acepto, lo que no lo rechazo. O lo interpreto Bueno, de modo que por eso yo tuve que hacer esa distinción entre lo opinable y no opinable, porque Claro, yo no podía negar que desde el punto de vista estrictamente técnico-económico, a muchos pontífices no les gustaba el mercado libre. Entonces yo tenía que hacer ciertas aclaraciones. Bueno, pero ¿en qué nivel de certeza teológica esas aclaraciones estaban hechas? Pero lo digo en función de lo que tú has dicho. Decía, yo no hice un recortar y pegar de los párrafos de las encíclicas que a mí me convenían. Yo lo que hice fue una distinción entre niveles de certeza teológica en el magisterio. claro. Y justamente a lo largo de mi vida también, cuando yo afirmo verdaderamente convencido cosas como subsidiariedad o función social de la propiedad o bien común, muchos amigos liberales me miran mal, me miran como diciendo, cuidado Gabriel, te estás desviando. O sea, ahí yo siempre entre dos fuegos, ¿no? Porque yo creo esas cosas verdaderamente. Interesante. Claro, Interesante, Gabriel. La verdad que es interesante porque, bueno, realmente te felicito por esta postura que a mí me parece, a ver, vos citás en un lugar a Santo Tomás, diciendo que Santo Tomás en un lugar afirma que el Estado, digamos, no es para santos. O sea, sí, creo sí. contra gentiles me parece que es. Sí, no, es una de las citas más importantes de la Suma Teológica cuando él se refiere al tema de la ley en general, en la prima Ah, segunda y desde las cuestiones 90 hasta los 96. bien. En la cuestión 95 y en la cuestión 96 especialmente se refiere a lo que es la ley humana y afirma claramente que la ley humana no es para una multitud de hombres, la mayor parte de los cuales son perfectos en la virtud, sino que es para un conjunto de personas a las cuales les es más fácil abstenerse de la mayor parte de los vicios, pero no todos, y por lo tanto la ley humana pena solamente las cosas más graves. Bueno, esa clara noción que Santo Tomás tenía de que la ley humana no implica, no llega a intentar regular todas las cosas que la ley natural sí, es una clave, aunque él en su momento no lo podía manejar de este modo, es una clave para lo que luego es el derecho a la intimidad personal. O sea, esa afirmación de Santo Tomás de Aquino es la base filosófica de nuestro artículo 19 de la Constitución. Bien. Las acciones privadas de los hombres que no violan derechos de terceros ni perjudican la moral pública, que reconozco que es un gris extraño, bueno, quedan solo reservadas a Dios, ¿no? A Dios. Bueno, Sí, claro. a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, lo cual implica que esa tradición liberal clásica está reconociendo un ámbito de libertad personal en las acciones privadas, no porque sean buenas o malas, sino porque quedan exentas de la autoridad de los magistrados, cuyo fundamento filosófico estaba en Santo Tomás. Claro. ¿No? Y eso implica que, además ese artículo muestra claramente que nunca una fe cristiana puede ser un sistema cultural global o un sistema de gobierno, ¿no? Claro. Y algo que a ti te va a interesar especialmente es que hay muchas cuestiones que se discuten en la vida social, como por ejemplo, bueno, pero tal empresario es muy avaro, ¿no? A lo cual yo contesto, bueno, mira, le pasa también a muchos sindicalistas, pero en la medida en que se respete la ley, la igualdad ante la ley y el contrato haya sido sin dolo, sin violencia, eso es todo lo que la ley humana puede pedir. Y ahí yo sigo diciendo, estás confundiendo el Estado con el confesionario. Si una persona no viola la ley, ya es suficiente paraíso en este mundo terrible. Claro, ¿no? sí, Ahora, sí. Si además tú le pides que el Estado lo haga cristiano, no. Si quieres que el Señor sea cristiano, habla con él, convéncelo de ir a hablar con un sacerdote,
que vaya al confesionario, pero no se puede Sí, confundir al sí. Estado con el confesionario. No, no, tal Eh, cual, sí, 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 sí. Hay una entonces, tendencia moralizante en la política actual. Hablan de, por ejemplo, impuesto solidario o el dólar patria o no sé qué. O sea, hay como una mezcla de conceptos tributarios con morales que me parece a mí que no, es como una mezcla de lo social, de lo político, de lo moral, sí, que no pero está eso bien. es típico de toda filosofía política entre nacionalista y revolucionaria, a las cuales Latinoamérica tiene una especial propensión, donde Sí, entonces los gobernantes hacen discursos exhortando a que su línea política es en realidad la bondad del pueblo personalizada y los claro. demás son unos antipatria o malvados, etc. Sí, Eso sí, es muy típico de todos los sistemas autoritarios y totalitarios. sí, sí, Erigirse sí. como maestros de la moral pública. Sí, Bueno, sí, en sí. fin, Ahora tenemos que y renunciar a eso, tenemos que renunciar y dedicarnos a cumplir la ley. A sí, ver, nada más y nada menos. ninguna ley es perfecta, No, no, pero no, claro, es claro. una buena, digamos, estructura ósea del Sí, cuerpo sí, sí. social sin la cual no hay, el cuerpo no se mantiene erguido. O sea, tenemos una constitución que es buena y que hay que cumplirla, nada más. A ver, Y además, frente al exceso de reglamentarismo, hay que destacar, como lo acabas de decir, que la ley es la es Constitución. la Hay que comenzar por constitución, ahí. La ley claro, fundamental claro, es la Constitución. Que claro. la mayor parte de las personas o la tienen muy olvidada o la repiten sin darse cuenta de lo que va. Tú como sacerdote sabrás, ¿viste? Cuando un católico reza el Padre Nuestro, el credo, y no tiene idea de lo que está diciendo. Bueno, Sí, con sí. respecto a la Constitución pasa lo mismo. No, a ver, yo Este, hice una prueba una vez, creo que era un 25 de mayo, y en la misa, ¿no? Le pregunté a la gente, ¿quién de ustedes leyó la Constitución? Había habido unas 300 personas. Levantaron la mano dos personas, una de las cuales era directora de escuela, y la otra, no sé. Ahora, de esas dos personas, ¿quién la entendió? Creo que sí, hay que trabajar mucho. Hoy hay que trabajar mucho para entender también, no solamente leerla, sino entenderla. sí, sí. Y bueno, es una tarea que yo digo, deberíamos hacer nosotros. Quería que me expliques un poco más en detalle qué es el liberalismo clásico, por favor. Bien, entonces, por liberalismo clásico podríamos entender una corriente jurídica que evoluciona en la tradición del derecho común en Inglaterra, lo que se llama el common law. Sí, Derecho común, que es un conjunto de jurisprudencia donde van apareciendo, sin que nadie lo sí, planifique, las primeras nociones de derechos individuales y de garantías constitucionales. bien, Y por lo tanto es una tradición jurídica que en sí mismo va limitando cada vez más el poder del rey, el poder del ejecutivo. bien, Esa tradición jurídica es la que habitaba en las 13 colonias de los Estados Unidos. bien, Cuando las 13 colonias, que además se constituyen con un pacto implícito de libertad religiosa, como ahora lo entiende el Vaticano II, o sea, no como indiferencia, sino como diciendo la ley estatal no puede imponer una determinada religión. Bueno, cuando esas 13 colonias se liberan de Jorge III, redactan una constitución y 2 años después un Bill of Rights que trata como de sistematizar toda esa tradición jurídica con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos contra los abusos de poder que se dan por parte ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Bien. bien, Esa tradición jurídica es la que llamamos liberalismo clásico y tiene sus autores clásicos como Jefferson, Adams, Jay, Madison, Hamilton, etc. Que no son filósofos, eran abogados. bien, Claro, en la Argentina abogado suena mal, ¿no? Pero allá sabían su oficio. Bueno, eh, eso es el liberalismo clásico. Y bien, cuando Alberdi en Argentina redacta de alguna manera o inspira la Constitución del 53, trata de incorporar esa tradición. Y cabe reconocer que por ahí el experimento fue fallido.
por ahí el humus cultural argentino no estaba preparado para eso, pero el intento como intento fue bueno, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. ¿Esta tradición liberal clásica está Sí. relacionada directamente con una forma de gobierno o podía ser monárquica también? ¿O necesariamente era republicana? Bueno, se dio concretamente como republicana en los Estados Unidos, Sí, sí, pero era un republicanismo con un poder ejecutivo fuerte. Por lo claro. tanto, se podría decir que las instituciones norteamericanas copiaban a su estilo las instituciones inglesas donde el poder ejecutivo podría haber sido un monarca. Luego derivó en primer ministro, ¿no? O sea, cuando John Locke, esto se ignora mucho en la formación argentina habitualmente, que es muy afrancesada. Cuando John Locke habla de división de poderes, se refiere a esto, que el rey está limitado por la Cámara de los Lores. La Bien. Cámara de los Lores es la que recuerda el law, o sea, el derecho común. La Sí, Cámara de los Comunes es una cámara de no nobles que funcionan como ayudando al rey en sus funciones. Bueno, cuando todo esto se traslada a los Estados Unidos, fíjate que acá queda instaurada en los Estados Unidos una tradición del gobierno mixto que algunos escolásticos habían establecido. La parte aristocrática queda establecida en la Suprema Corte de Justicia y en the Senate. El ajá, elemento democrático queda establecido en the House, la Cámara de Diputados. Y el elemento monárquico está en el Poder Ejecutivo fuerte. Por lo tanto, la tradición liberal clásica es totalmente compatible con cualquier tipo de monarquía constitucional. ¿Está? Donde constitucional quiere decir monarquía limitada, ¿no? O sea, una monarquía donde gran novedad de la sí, Inglaterra de 1688, donde el rey está por debajo de la ley, sí. El por rey debajo de la ley. está por debajo de la ley. O sea, tiene que cumplir la ley como cualquier otro. Interesante. Eso fue la gran novedad anglosajona. Claro, ¿Ah? interesante. Ahora, en la tradición, digamos, escolástica nuestra, española, ¿no hay también una especie en la escuela Sí, de Salamanca, etcétera, sí, totalmente. Y como... eso sabes que lo decimos habitualmente. O sea, Sí, nosotros sí, rescatamos esos autores, la sí, escolástica española del siglo XVI, pero, a ver, por un lado, claro, ellos no pudieron dar el salto por una cuestión de tiempo hacia el tema institucional, y luego, eh, y luego no prosperaron ellos en su propia cultura, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, habría mucho para decir. bien. Eh, el asunto es que te digo que a mí me sigue asombrando, Eugenio, que, que, que los papas hayan ignorado esta tradición. Claro, El único pontífice que nombró a estos autores fue Pío XII en un discurso marginal y en el tema político. Porque además, para colmo, la doctrina de Francisco Suárez de la traslación del poder del rey al pueblo y del pueblo gobernante apareció casi condenada en una encíclica de León XIII llamada Diuturum Illum. Y hay que hacer algunos esfuerzos hermenéuticos para salvarlo a Francisco Suárez de las garras de León XIII. Y de eso se han agarrado todos los absolutamente antiliberales católicos que odian a la escolástica española. Entonces, claro. como ves, el asunto sigue siendo todavía muy difícil. Por supuesto, no era difícil en Benedicto XVI. Benedicto XVI se mataba de la risa, estas cosas había superado totalmente estos debates, pero en los católicos argentinos ilustrados, o sea, los que saben lo que era la escolástica española, en general, la situación es de rechazo. Claro, claro. Eso Sí, sí. bueno, O sea, hay que tener en cuenta que estos autores, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Juan de Mariana, escribían contra Jacobo I, o sea, contra claro, un rey católico absolutista. claro, Y por claro, supuesto, Jacobo I se encargó de prohibirlos en toda España. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Perdón, y en toda Inglaterra. Me estoy Sí, sí. confundiendo, disculpen mi No, historia no, está básica. bien.
Este, no, se ve que la doctrina social de la Iglesia, los documentos pontificios los conoces mejor que cualquiera. Me asombra todas estas citas bueno, que son muy difíciles, ¿no?, de recordar todo esto. Te hago un par de preguntas más porque tampoco quiero abusar de tu bondad. Y lo primero es lo siguiente: ¿por qué hay que limitar el poder? Porque, como bien dijo Lord Acton, en un contexto que ahora tal vez no vale la pena recordar, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente. Entonces, para la naturaleza humana, tener poder es muy tentador. Por eso Jesucristo dijo, ustedes no hagan como los poderosos de este mundo que utilizan el poder para oprimir, sino que utilicen, si tienen algún poder, utilicen para ser servidores, ¿no? Bueno, cualquier situación de poder, aunque sea un pequeño escritorio en una oficina gubernamental, es tentadora, ¿no? El profesor tiene poder entre sus alumnos y la cantidad de profesores que abusan de su poder es horrible, ¿no? O sea, en última instancia, la situación de poder para la naturaleza humana es horriblemente tentadora. El suponer que el gobernante va a ser el que busca el bien común y va a ser bueno es una utopía total. Deriva de una falsa interpretación de Aristóteles, donde Aristóteles decía, el gobierno, entendiéndose por gobierno lo que él entendía en la antigua Grecia, ¿no? Bueno, o sea, un conjunto de varones propietarios. ¿Okay? Bueno, el gobierno debe buscar el bien común, debe buscar, no significa que lo va a buscar de hecho, habitualmente no lo busca. ¿Está? Entonces, es una ilusión y una utopía total pensar que alguien por llegar al poder va a estar a tu servicio. Está a tu servicio justamente si hay una constitución federal que le dice claramente que es un servidor público elegido por el conjunto de ciudadanos con funciones específicamente delegadas y limitadas por la Constitución. Que eso es la tradición anglosajona de la Constitución Federal Norteamericana, ¿no? Y eso, aunque se trate de un gran líder carismático enviado por Dios, también hay que limitar su poder. Absolutamente, porque, a ver, si hay un líder enviado por Dios, si verdaderamente tiene vocación cristiana, él no va a aceptar tener todo el poder. ¿Está? Así que, efectivamente, el cristiano debe ser el que más conciencia tiene de que debe estar limitado en su poder. Yo creo que un cristiano bien formado tendría mucho temor de tener un poder omnipotente. Se puede equivocar. Aunque tenga buena intención, se puede equivocar. Absolutamente, porque mira, yo hasta ahora estaba hablando de la tentación del poder derivada del pecado original, pero además, aunque estés tratando de hacer las cosas bien, cosa que, a ver, por supuesto, un presidente en un sistema constitucional también se puede equivocar, pero por eso, sabiamente, la Constitución originaria de Estados Unidos le establecía ciertas atribuciones específicas. Algo que habitualmente casi todos los políticos y los ciudadanos ignoran es que en la tradición constitucional norteamericana, cuando se dice las atribuciones del Poder Ejecutivo son, y se señalan 1, 2, 3, 4, en la redacción de la Constitución eso implica que eso es solamente lo que puede hacer. Está contrariamente al Código Penal, donde todo está permitido excepto que sea explícitamente prohibido. En la Constitución Federal, los gobernantes solamente pueden hacer lo que está explícitamente prescrito en la Constitución. Perfecto. Bueno, todo esto está muy olvidado, muy ignorado. Sí, claro. A ver, el presidente debería ser como un administrador de consorcio que sabe perfectamente que solamente está ahí, elegido por los propietarios, para ejecutar el reglamento de copropiedad y nada más. Si un administrador de consorcio se metiera en los departamentos, violara tu propiedad, robara tus pertenencias, te dijera cómo educar a tus hijos, qué religión tenés que tener, etcétera, etcétera, cualquiera le diría, señor, ¿usted quién se cree que es? Bueno, claro. ¿Por qué eso no puede pasar en la vida política? Pasa.
pasó en determinado momento, quiere decir, no, lo digo, ¿por qué no puede pasar que el presidente tenga conciencia de su límite? No pasa tal vez porque América Latina es heredera de una tradición monárquica que incluso con sus mejores intenciones, muchos amigos míos, nacionalistas moderados, sostienen que las leyes de India ya tenían limitación al poder, etcétera, etcétera. Acepto esa tesis. Pero no creo que haya dado sus frutos. Gabriel, te agradezco muchísimo que me hayas permitido. No, al contrario. Un placer, realmente vuelvo a felicitarte y agradecerte por ser un Don Quijote, son importantes, hoy los Don Quijote como siempre. Así que bueno, te mando un abrazo y... Bueno, seguimos gracias, en contacto. A tus órdenes, bueno, siempre a tus órdenes. Te mando un abrazo, gracias.